AM. En Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles de la gran radio de Santa Fe. Y sumamos voces que realmente son imprescindibles en la mañana de 7 AM, acá en Aire de Santa Fe. En este caso vamos a hablar de una fecha que se conmemoró esta semana. Viste que hay fechas que, más allá de la memoria que uno pueda tener o no, son más fáciles de recordar. Y cada 19 de septiembre se celebra en todo el mundo, cada 19 de octubre se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y se decidió ya hace un tiempo que todo el mes de octubre sea un mes de concientización, de visibilización, de que, bueno, entendamos la importancia de los estudios que nos tenemos que hacer, que tenemos que también ayudar a el resto de las personas a que tomen conciencia de lo importante que es hacerse estudios. Y por eso queríamos tener esta nota con alguien que está desde muy lejos. Se contactó con nosotros, nos recibió en su casa de alguna manera, y también nos permitió poder contar su historia. Ella es Sandra Monroy. Nos está hablando en este momento desde México. Vamos a saludarla. Sandra, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Geraldine Brezán es mi nombre y estoy junto a Andrea Viñuela. ¿Cómo estás? Muy buen día. Gracias por el espacio y pues adelante platiquemos de esto, que no solo es un mes, sino son los 365 días del año. El cáncer es de lo más democrático que hay. No va a importar fecha, no va a importar edad, no va a importar tu condición. Y es una enfermedad que es multifactorial, entonces no solo podemos designar una sola fecha para hablar acerca de lo importante que son las detecciones oportunas. Sí, tal cual. Sandra, ¿qué vamos a decir? Vos escribiste un libro, ¿no? Y además, acá anda el muchacho. Ahí está, mira qué lindo. Y que además, bueno, tuviste también una trayectoria, no trayectoria, pero sí toda esta repercusión a raíz de una fotografía que se hizo viral en su momento. Quiero preguntarte primero, conocer tu historia, bueno, vos estás en México ahora, vos vivís allí en México. Sí, yo vivo en la Ciudad de México, soy mexicana, y sí, o sea, empieza la historia el año pasado. A mí me detectan pues es un camino, o sea, a veces nada más contamos como la fecha en que te dijeron que era cáncer, pero no llegas ahí de la nada, pues, ¿no? Entonces, el trayecto empieza en marzo con una revisión continua que yo había hecho desde hace 12 años antes, y que el único año que no se hizo fue justo cuando inicia la pandemia a nivel mundial, que es un caos, y que ahora vamos a también, tristemente, a pagar las consecuencias también de todo los hospitales o clínicas COVID, ¿no? Que también detuvieron estas revisiones para muchas mujeres. Sí. En mi caso solo fue un año, al otro año fui a hacerme el ultrasonido mamario como ya lo había hecho. Y digo ultrasonido mamario porque aquí hasta los 40 años es la mastografía, antes es el ultrasonido, y no siempre se tiene la cultura de hacerlo. También te pregunto, Sandra, para ir comparando cómo es en nuestro país, claro. Acá la revisión es anual, allí también se recomienda que sea una vez por año, sí, ¿no? Anual. O sea, la idea, ¿no?, es cada mes después de tu periodo menstrual revisarte, o sea, tocarte las chichis, aquí decimos chichis, que son tetas, ¿no? O lolas, o cheches, o boobs, o sea, claro. Las mamas, ¿no? Claro. Y evidentemente ahora, ¿no?, el cáncer no solo se presenta después de los 40 años, o sea, queda claro que cada vez hay más mujeres jóvenes. Y no estoy hablando ni siquiera, ¿sabes?, como del sector de los 30, sino estoy hablando de que a veces hay chicas de 16 años que están empezando a presentar. Hoy este año tengo 37. Claro. El año pasado, que fue la detección, fue a los 36. Y también se está descubriendo que mujeres más grandes, 80, 90 años, están presentando cáncer por primera vez, cáncer de mama. Sí. Claro. No es una enfermedad que se prevenga, sino solo se detecta a tiempo, por eso la importancia de la revisión. Y en mi caso, bueno, pues me detectan en marzo. El proceso
relativamente fue corto porque pues había que hacer otros estudios, la biopsia, el resultado de la biopsia, hasta llegar a un punto que era pues el diagnóstico, cuál va a ser mi tratamiento. Yo llegué a tiempo, llegué a una etapa 1 gracias a esos ultrasonidos mamarios y recuerdo perfectamente uno de los oncólogos haberme dicho: eres muy afortunada, las mujeres de tu edad llegan en etapas muy avanzadas o en etapas para morir. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es: eres muy joven para tener cáncer, entonces no necesitamos hacerte estudios. Claro. Y ahí es un foco rojo que se prende. Claro que fui muy afortunada. Y bueno, el tratamiento consiste, en mi caso, consistió en una mastectomía bilateral. Eso significa que retiraron las 2 mamas, una por el cáncer en una etapa 1 y la otra preventiva. Y la explicación fue 2 cosas que hay que preguntar. El tipo de tejido mamario que yo tenía era un tejido mamario denso. Cuando escuchamos la palabra densa, imaginemos que es por tamaño. No, puedes tener pechos pequeños y también tener ese tejido, y hay una cuestión proclive a desarrollar como tumores, ¿no? Claro. La otra parte tenía que ver que al ser más joven tienes más probabilidades de vivir y más años. Entonces significa que el cáncer pueda volver, y no empieza en cero, sino empieza se puede aparecer de manera muy agresiva. Claro, por eso lo preventivo, ¿no? Decir, bueno, claro, no solamente en la mama donde ya tenías el tumor, sino también en la otra donde podía ser, digamos, el próximo hogar, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Exacto. Sí, y que no empieza de la nada, ¿no? Claro. Sino ya llega avanzado. Y la otra fue un examen de genética, justo porque esta idea de que todo, por ser joven, inmediatamente es genética. En mi caso, los oncogenes, todos tenemos oncogenes, solo que lo que desarrolla el cáncer es una mutación de esos oncogenes. En mi caso salieron negativos, y la explicación de la genetista fue: si no es genética, el cáncer proviene del exterior. Y entonces ahí no hay respuesta, porque significa que pudo haber sido cualquier cosa. Claro. No solo el tema de la alimentación. Hoy por hoy vivimos en un mundo extremadamente contaminado. Cuestionamos la comida, pero no cuestionamos el aire, no cuestionamos nuestro suelo, no cuestionamos ¿saben? Como el agua que está. El mundo hoy por hoy está contaminado, y evidentemente esto es parte. Al día de hoy no se sabe qué origina el cáncer, o sea, qué hace que estas células se multipliquen sin control. El día que lo sepamos va a ser premio Nobel. Pero mientras tenemos que hablar de eso. ¿Vos tenías historia familiar? En tu familia había mujeres que habían presentado cáncer? Mujeres, ninguna. Ninguna de ellas, ninguna. Claro. Y mi padre falleció de carcinoma en bronquios por fumar, ¿no? Claro. Y joven, a los 55 años, ¿no? Y mi papá se sintió mal un día, y a la semana del día, o sea, fue al doctor y le dijeron: tiene 6 meses, fue una semana. O sea, mi papá llegó en un estado, en una metástasis, ¿no? Y evidentemente con ese antecedente pues se buscaban como la genética, y no, era negativo. Claro. Entonces, el cáncer es es una enfermedad multifactorial de muchas pérdidas, y también esa es otra parte de las que tenemos que hablar. Como mujeres han hipersexualizado nuestro cuerpo, entonces el cáncer de mama adquiere otra dimensión, una dimensión estética, en la cual genera también mucho miedo a las otras mujeres por miedo a perder algo. Bueno, no estamos perdiendo eso te quería nada. Preguntar, Sandra, porque hoy te vemos hablando así con tanta impronta, digamos, y con tanta entereza, pero yo te quiero preguntar qué te pasó a vos hace un año cuando te dijeron esto, y cuando te dijeron que justamente te iban a hacer esta doble mastectomía, que te iban a sacar ambas mamas, y decir, bueno, ¿y ahora qué va a pasar cómo voy a seguir adelante? O ¿cómo va a ser mi vida a partir de ahora? Pues lo que pasó fue que solidificaron mi deseo de estar viva. Solidificaron mi deseo de saberme que no soy un par de tetas. Solidificaron mi deseo que hay muchas cosas por vivir en este mundo, y que un 2% no me va a detener si me está salvando la vida. Claro. También por eso el deseo de documentar con Sashenska, que es la fotógrafa que este año gana el premio Ortega y Gasset, que es uno de los premios más importantes de fotoperiodismo. Cuando yo voy transitando tanto en el diagnóstico hacia el tratamiento, me voy dando cuenta que el cáncer de mama viene acompañado de otros cánceres, el del machismo, el del paternalismo y de la misoginia. Y tenía alrededor, no de mi familia ni de mi grupo de amigos, gracias a ellos me blindaron, ¿no? Y ellos me dijeron: si tú quieres reconstrucción, adelante; si no la quieres, adelante; si te la quieres poner la chichi de unicornio, adelante, ¿no?
nos importa que estés tú, ¿no? Como una claro. persona, como un sujeto único, no unas chichis andando. Pero sí alrededor socialmente tenemos una connotación hipersexualizada, que es parte de la violencia estética. Tenemos una idea con respecto a los cuerpos de las mujeres, y eso también lo he escuchado de doctores y es muy triste, que creen que nuestra feminidad está en el pecho, cuando la feminidad y la autoestima se construyen mentalmente. ¿Eso lo sentiste de parte de los médicos cuando te dieron esto? En los médicos de FUCAM, ¿no? Que es donde yo me atendí en la fundación. Bueno, solamente el tema de cuando fui a una evaluación de cirugía plástica, que es parte de la asesoría. Pero afuera, en mi perfil de Jódete Cáncer de Instagram, no, bueno, o sea, hay cada idea de cada doctor, sobre todo de los que hacen cirugía plástica, estética y reconstructiva, en donde creen que retirar las mamas y automáticamente reconstruir, la mujer no va a vivir un duelo. O sea, partiendo desde esa idea, como si fueran llantas, ¿no? Que le puedes cambiar a un objeto. Pero, y aparte, por lo que entiendo, te hacían los comentarios, digamos, ni siquiera esperaban que vos puedas decir, bueno, consultar, ¿no? Una consulta tuya, sino ya imponiéndote esa... Sí, lo que pasa es que en el momento que se documenta, ¿no? Justo estas ideas, por ejemplo, en FUCAM, bueno, en la Fundación contra el Cáncer de Mama en México, la verdad es que son doctores súper profesionales y se reservan el derecho a comentar. Eso no significa que no haya que enseñarles que también la medicina necesita una perspectiva de género. Con el cirujano plástico, su primer comentario fue, bueno, tú sí eres candidata a una reconstrucción inmediata porque eres joven, una mujer de 50 años, ¿ya para qué? Claro. Ellos no se dan cuenta que eso es violencia. Claro. Y cuando hablamos de estética no hablamos de algo superficial, de autoestima o algo banal. Hablamos de una construcción social con respecto a la visión de nuestros cuerpos. Y que no es solamente, y que no es violento, ese comentario no es violento a lo mejor para la mujer de 50 años que no está con vos, sino para vos también pensándote cuando tengas 50 años, ¿no? Es correcto, ¿no? Y sin necesidad de tener 50 años. O sea, lo que tú me estás diciendo es que por ser joven, yo sí necesito tener chichis, porque si no, entonces ya no estoy dentro del mundo. Eso también es muy violento. Claro, claro. Y si una mujer desea ponerse implantes, ¿por qué no podría hacerlo? O sea, a la edad que sea, ¿no? Exacto, o sea, ¿quién eres tú para decidir cómo tenemos que lucir nosotras? Habrá mujeres que lo deseen y está perfecto, pero en mi caso no, porque esta segunda oportunidad lo que me dotó es darme cuenta que la vida es tiempo y yo no pienso tirar mi tiempo en un quirófano o en una cama recuperándome. Yo quiero abrazar a mi familia, quiero agarrar mi cámara, quiero salir, moverme. No quiero estar en un hospital por algo que no necesito y no voy a sentir. Claro. Sandra, bueno, y contanos del libro. El libro, ¿por qué lo empezaste a escribir? ¿Lo sentiste como algo que te ayudó en tu recuperación, en tu proceso para atravesar la enfermedad también? ¿Qué nos encontramos allí en Jódete Cáncer? Pues es una cadena, o sea, de hecho este camino, aparte, bueno, de lo que les he platicado, inicia justo con la cuenta de Instagram Jódete Cáncer, al inicio para exorcizar, pero después fue una cuenta que se empezó a hacer de acompañamiento. De ahí, junto con Sashe, vino la necesidad de documentar fotográficamente, hablando, esta fotografía por la cual nosotros hoy estamos platicando, ¿no? Que hizo puentes. Y después vino todo un movimiento con esa foto. Llegaron miles de mujeres de diferentes partes del mundo, tanto de Sudamérica como a España, hasta en la India llegaron, así de Norteamérica. Y entonces me empecé a dar cuenta no solo de lo que ya sabía en este camino, sino empecé a solidificar con la historia de ellas mismas que no estaba tan alejada esta cuestión de la violencia estética, ¿no? Entonces, el libro es un ensayo autobiográfico que conversa con lo que yo escribía durante este proceso, pero también está escrito con lo que ahora sé. Tiene un discurso visual porque no entendemos lo que no se ve, ¿no? O lo que no se habla. Claro, esto es clave porque hasta mis 36 años yo pude ver por primera vez una mujer con una mastectomía bilateral. Entonces dije, ¿dónde está la representatividad de todos estos cuerpos?
O sea, te están diciendo que te toque, pero son incapaces de poner en los medios un pecho con pezón abiertamente, ¿no? Sin ser hipersexualizados, sin ser algo que sea una mercancía. Entonces, la necesidad de este libro, el origen de este libro es eso, ¿no? Seguir acompañando a través de palabras, a través de letras. Y también vienen 3 cartas dirigidas a las mujeres recién diagnosticadas, también al personal médico, especialmente a los oncólogos y a los no oncológicos. Es un libro en donde no solo es mi historia o la historia que representa la de muchas, sino también es una puerta a interrogar cosas que no nos habíamos interrogado, ¿no? Cito a otras autoras también, por supuesto, Esther Pineda, feminista, académica, una mujer brillante venezolana, que ella acuña estos 4 ejes de violencia estética: la gordofobia, la sexualización, la gerontofobia y el racismo. También a su vez a Annie Boyer, que es otra mujer que también es sobreviviente de cáncer de mama, y a su vez ella también cita a Susan Sontag, ¿no? Claro. Entonces es un discurso que no se hace de una sola, sino es la combinación de todas las que vamos en este camino. Así es. Sandra, para ya agradecerte un montón por esta charla muy enriquecedora, muy esclarecedora, te pido que dejes un mensaje para todas aquellas personas, mujeres, profesionales, hablamos de todo, familiares y demás, un mensaje que vos quieras dejar puntualmente, ¿no? Por este 19 de octubre, pero como vos lo decías, es todos los días, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta esto, porque estamos hablando de salud, nada más y nada menos. Pues recordarles que el amor propio no solo es lucir hermosas, el amor propio también consiste en cuidar ese vehículo el cual nos hace experimentar el mundo, y cuidarlo es llegar a tiempo. Llegar a tiempo no significa que igual no pierdas una mama o no sé, hay diferentes tipos de cáncer de mama, pero recordar que tú no eres un 2%, eres mucho más que eso, eres un 98%, y que la vida es muy hermosa para experimentarlas en un cuerpo diverso. Sandra, muchísimas gracias por esta comunicación aquí con Aire de Santa Fe de 7 AM. Te agradecemos mucho y bueno, la verdad es, como te dije recién, muy enriquecedora la charla. Muchas gracias y que tengas un gran fin de semana. Igualmente, hasta luego. Adiós, así pasaba, Sandra Monroy, ella es mexicana, bueno, tiene una historia que tienen como tantas mujeres, ¿no? Y como tantas personas cuando han tenido que enfrentar una enfermedad de este tipo. Bueno, ella con una historia muy particular a través de una imagen que se hizo muy viral hace un año cuando conoció su situación, y que después desembocó en la escritura de este libro, Jódete Cáncer. Así se lo encuentra también a través de Instagram, y era lo que queríamos compartir a raíz de este 19 de octubre, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mamas. En Aire de Santa Fe, las noticias primero, siempre.